Reciban una cordial bienvenida a esta presentación que es parte del diplomado Life Coaching, el cual estoy realizando en la Academia Diplomática Euroamericana. Es también el diplomado Coaching de Vida, que es un nombre en español. Soy Wilfredo Narváez y este diplomado me lo está dando la experta en coaching, Neymari Gibirín. En esta oportunidad le estaré hablando sobre el liderazgo y cómo el coach interactúa con él. Hablaré sobre las claves del liderazgo del siglo XXI. Luego conversaré sobre la inteligencia emocional, por qué es tan importante controlar las emociones y traer la inteligencia a las emociones, como se viene comentando. También le estaré contando acerca de los hábitos que tienen las personas con una alta inteligencia emocional, ya que en recientes estudios se ha verificado de que tener una alta inteligencia emocional ayuda en el desarrollo de las corporaciones. Finalmente estaré mostrando sobre la resolución de conflictos y cómo el coaching nos ayuda en él. Espero sea de su agrado. En esta parte le estaré hablando sobre el liderazgo y su relación e importancia con el coaching. Primero quiero hablarles sobre esta frase de Galileo Galilei. No podemos enseñarle nada a la gente, solo podemos ayudarles a que descubran lo que hay en su interior. El liderazgo y el coaching son actividades muy diferentes en su naturaleza. El liderazgo se trata de transmitir de manera efectiva los objetivos del equipo, motivarlos, moverlos en una dirección específica, manejar situaciones complejas, etc. Un líder tiene poder para tomar decisiones que influencian directamente el resultado de su equipo. Por otro lado, el coaching guarda relación con el acompañamiento de personas. En un proceso de coaching no lideramos, ni guiamos, ni decidimos qué tiene que hacer el equipo o el coachee, ya sea individual o grupal, sino que se acompaña a la persona para que tome conciencia de sus habilidades y capacidades por sí misma y logre las metas trazadas, o encuentre un crecimiento que se desea. En este caso, el resultado depende 100% del coachee o el cliente. Los aspectos claves para ejercer un buen liderazgo y gestionar procesos de coaching altamente efectivo es definiendo la meta. En el coaching es el coachee quien la define. Sin embargo, en el ambiente laboral es responsabilidad del líder el definir y transmitir la meta hacia un equipo de trabajo, comunicándola de manera clara y validando que se encuentra alineada a la misión y visión de la empresa, de tal manera que agregue valor al trabajo y sus resultados. Teniendo metas claras y bien definidas, se facilita la siguiente etapa de un proceso de coaching, que sería la exploración, la generación de opciones, la generación de un plan y cuáles son las tareas que las componen, cerrando por las habilidades, las capacidades y los recursos de nuestro equipo de trabajo, los cuales tienen mucho que aportar en estas etapas. Cuando en una posición de liderazgo tenemos metas y objetivos claros, será más sencillo establecer indicadores que nos permitan conocer si estamos moviéndonos en el camino correcto, y así tendremos una herramienta objetiva para medir
el rendimiento grupal o individual de nuestro equipo, facilitando también las evaluaciones de desempeño y la toma de acciones correctivas, las cuales pueden incluir capacitaciones, secciones de coaching o, en casos extremos, de vinculación con el personal a cargo. Podemos concluir entonces que el liderazgo y el coaching guardan una relación estrecha y se vinculan a través del uso del proceso y las herramientas del coaching como base para ejercer un mejor liderazgo, basado en la confianza y potenciamiento de las habilidades del equipo del cual somos responsables como líderes. Definimos el coaching y el liderazgo como un proceso de desarrollo personal diseñado para mejorar el éxito de un líder en la consecución de sus objetivos profesionales dentro del contexto de una organización. Quiero también hablarle sobre el famoso libro El arte de la guerra, que fue escrito hace 2500 años, donde Sun Tzu nos dice: el liderazgo es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, coraje y disciplina. Cuando uno tiene las 5 virtudes todas juntas, cada una correspondiente a su función, entonces uno puede ser un líder. Ahora hablaremos un poco de inteligencia emocional. ¿Han pensado qué características tienen las personas más exitosas? Se han fijado que habitualmente no tiene nada que ver con su coeficiente intelectual. Normalmente, este predice un porcentaje muy pequeño de éxito de nuestra vida profesional, de un 10 a un 15%. Pero lo que marcará la diferencia entre la vida de una persona y otra es cómo tenga desarrollada su inteligencia emocional y cómo la aplique. Por otro lado, tenemos que las emociones, que aunque experimentadas todos los días, las conocemos poco, etimológicamente emo viene de acción, por lo que cualquier emoción es una respuesta expresiva, fisiológica y subjetiva, que hace que el cuerpo pase a la acción. ¿Han notado que cuando una persona tiene una emoción de miedo, sus pupilas se dilatan, su ritmo cardíaco se acelera y se aprecia la palidez en su rostro? La mente y el cuerpo están relacionados. Su influencia es directamente proporcional y aplicable bidireccionalmente. El cuerpo habla, así que muchas emociones son comunicadas involuntariamente. Si aprendiéramos a leer nuestras emociones y las de otros, podríamos mejorar nuestras relaciones con ellos. Conocer el cerebro, su funcionamiento, el lenguaje de las emociones, el concepto de inteligencia, la habilidad de la inteligencia emocional, cómo aplicarla, nos permitirá el éxito de nuestra vida, en nuestras relaciones personales y profesionales. También mejorará nuestra salud. Hay estudios científicos que evidencian que el hecho de ser inteligente para nuestras emociones refuerza nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema cardiovascular. Ahora hablemos sobre el concepto de inteligencia emocional. Es la habilidad de entender por qué piensas y actúas tal como lo haces, de manera que puedas escoger la mejor manera de pensar y actuar en cada momento. Como resultado, también puedes entender mejor a las otras personas, qué les motiva, cómo trabajar cordialmente y cómo inspirarla para alcanzar su potencial. Saloy y Mayer, los teóricos que propusieron la idea de la existencia de una inteligencia emocional la describieron como la habilidad para percibir emociones, generarlas y entenderlas, con el fin de regular adecuadamente
y promover un crecimiento intelectual y emocional. Después, Goleman, autor del libro La inteligencia emocional, acuñó el término. Como dice Goleman, traer la inteligencia a nuestras emociones. Esto quiere decir que una habilidad de la inteligencia emocional es la autoconciencia de nuestros sentimientos. Vamos a hablar de la labor del coaching en la inteligencia emocional. El coaching es un proceso que genera autoconciencia, autoconocimiento, automotivación y autorresponsabilidad, que son esenciales para trabajar, desarrollar y mantener y aplicar la inteligencia emocional. En los procesos de coaching contribuyen a la mejora de nuestras habilidades socioemocionales y por ende a prosperar en nuestra vida y en nuestro trabajo. ¿Han pensado cómo puede afectar esto en sus organizaciones? El hecho de que los empleados sean conscientes de sus emociones, de sus sentimientos y del uso que hacen de ellos dentro de la empresa puede afectar el rendimiento y la producción y rentabilidad de la compañía. Nuestras emociones también se comunican a cada instante hacia nosotros y hacia los demás. ¿Ya lo han adivinado? Habilidades como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación pueden verse afectadas tanto a nivel de la persona como de sus influencias en el resto de profesionales con los que trabajan. Sin embargo, cuanto más sepamos qué significa la inteligencia emocional, más afortunados nos sentiremos ante la posibilidad de aprenderla, desarrollarla y mantenerla. La inteligencia emocional se aprende en cualquier momento de nuestra vida. Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero enfadarse con las personas adecuadas, al punto adecuado, en el momento adecuado, por el motivo adecuado y de la manera adecuada no es fácil. Aristóteles. Ahora vamos a hablar sobre resolución de conflictos. El conflicto es un proceso que se origina cuando una persona entiende que otra ha afectado o está a punto de afectar algunos de sus objetivos o intereses. También se puede definir como una lucha expresa entre dos o más partes independientes que perciben que sus objetivos son incompatibles y sus compensaciones son reducidas. La relación en la resolución de conflicto y el coaching. El conflicto es algo circunstancial a los seres humanos y a la vida. Allí donde hay un ser humano que piensa, las emociones íntimas y más profundas entran en conflicto con el prójimo, cuando nos encontramos en una situación en la que cada uno muestra su desacuerdo. La resolución de conflicto es el conjunto de conocimientos y habilidades que para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. El coaching puede intervenir en la resolución de conflictos, en tanto en cuanto pueda facilitar a ambas partes ponerse en la posición del otro. El asumir que no hay verdades absolutas y la escucha atenta, potenciada por un adecuado rapport o sintonía, y el entendimiento que pueda llegar a lograr un coach facilita la propia resolución del conflicto. Ahora hablaremos un poco sobre la resolución de conflictos y cuáles son las claves eficaces. Tenemos como primera clave tomar perspectiva. Consiste en poner cada cosa en su lugar, salir de la situación de ceguera en la que solemos entrar cuando nos enfadamos y verlo desde otro enfoque más amplio. La posibilidad
de más de una verdad. Si estás 100% convencido de tener la razón, tu estrategia va a ser convencer al otro para que se dé cuenta de su error. El problema es que normalmente los demás también poseen parte o toda la razón y se dedican a convencernos de que el error es nuestro. Conclusión, no escuchamos porque no tenemos nada que aprender. Entonces, lo que hay es que hacer imaginar por un momento que la otra persona puede tener algo de razón, que puede aprender ¿qué puedo aprender yo desde esta nueva visión? ¿Qué pasaría si en vez de convencer al otro de su verdad sitúas el foco en darle una solución? La búsqueda del todos ganamos. Si piensas que los conflictos o se ganan o se pierden, o si crees que la única forma de resolverlo es que uno de los dos ceda, estás equivocado. Con este pensamiento normalmente alcanzarás soluciones de esas que parecen cerradas, pero en el siguiente conflicto vuelves a resurgir en las cenizas. Entonces lo que tienes que tener es soluciones ganar, ganar. Es como dos hermanas que quieren la única naranja que queda en la cocina. El padre decide resolver el conflicto dividiendo las naranjas en dos. Una de las hermanas se hace un zumo con su media naranja y la otra raya la piel para hacer un bizcocho. Antes de solucionar el problema, indagan en qué se necesita para cada uno. Luego del problema al reto. Consiste en buscar una solución creativa en vez de contestar una y otra vez de la misma manera. Imagina que en vez de pensar que tienes un problema, te planteas cómo resolver este reto tan complicado, como si fuera un juego de habilidad, pero con las ideas. Por ejemplo, si vinieras de otra cultura diferente o incluso de otros planetas, ¿qué harías para resolver este conflicto? De una forma diferente y constructiva. Ahí es que entran también nuestras creencias. La quinta es la gestión de las emociones. Gestionar un enfado, una frustración o el miedo es la clave para solucionar los problemas que se nos presentan diariamente. Para ello, les invito a que se conozcan bien y aprendan a reconocer a los demás y a sus emociones que suelen acompañar a los conflictos para aprender a darle la vuelta. Esto no es más que la inteligencia emocional. ¿Y cómo es esto? La empatía y la escucha. Esta clave no es que sea muy original que digamos, pero sigue siendo esencial y siempre va a traer soluciones. Mientras uno sea capaz de escuchar y comprender y ponerse en los zapatos de las otras personas, puedes identificar bien cuál es el conflicto. Hay que siempre preguntar para saber, no para responder. Bueno, con esto cerramos la presentación de hoy.